Bueno, vamos a hablar también de la final del domingo, porque hoy el presidente se metió en el tema de una manera muy particular. Pero decía Silvia, en el G20... Muy cortito, en las recomendaciones de política monetaria del G20, que en ese lenguaje diplomático y por ahí confuso, Martín Redrado advirtió algo, que hay un llamado a que se detenga el alza de las tasas de interés internacionales y se pone un énfasis muy especial en la necesidad de crecimiento económico, en un momento en que organismos como el Fondo Monetario dicen cuidado, que comenzó a desacelerarse el crecimiento económico mundial. Lagarde habló de nubes negras en el horizonte. Entonces el G20 tuvo la envergadura que tiene, que alcanzó, gracias a que en 2008 hizo las políticas totalmente contrarias a lo que dictaban los manuales. Dijo a los bancos centrales, emitan toda la plata que tengan a mano. Le dijo a los gobiernos, salven las empresas, intervengan, salven las empresas. O sea, fue una política muy expansiva que nos duró hasta ahora, porque fruto de la expansión económica internacional tuvo que ver con esta tasa de interés casi cero y con esta sobreabundancia de dinero en el mundo que permitió hasta ahora un crecimiento interesante. Ahora parece haber cambiado, ojalá que ese criterio se adopte, ¿no? De acuerdo a esta última recomendación. Martín, hoy el presidente habló. Lechmann. Lechmann, yo tengo una sesión. Román, hoy el presidente habló de este tema. Habló del tema del partido, ¿no? Dijo, en realidad fue salivado, por eso lo invitaron. Dice que lo escupieron al presidente. Para mí son dos cosas diferentes. A ver. Invitar al presidente de la FIFA al G20 es un horror diplomático. Pero además, pero que lo insultamos, lo salivamos. Pero perdóname, llevarlo a comer un asado a la Quinta de Olivo. Invitarlo al partido los miércoles. Sí. A ver, si el G20 es el hecho, el G20, te digo decir una cosa más. El G20 puede ser el legado de Macri, su mandato, de su primer mandato, si no hay reelección. Puede ser el legado. Porque si vos le ves todo el track record de política doméstica, la economía está muy mal. Entonces, si vos decís, vos podés decir, Alfonsín, ¿qué te deja legado? El padre de la democracia. ¿Sí? Menem te va a decir, y el inicio... El arquetipo de la corrupción en los 90. De la Rúa dormía la siesta, ¿sí? Néstor tenía una política expansiva y me parece que lo de Cristina, si sumar los 8 años, mi perspectiva fue bochornoso. Lo que te queda de Macri, si cumple solo un mandato, lo que te va a quedar es decir, ¿qué rescato? En la cumbre. Y la cumbre. Entonces, en la cumbre vos lo invitaste al capo de la FIFA, ¿no? Ahora, respecto a la nota que le dio hoy a TN, a mí me parece que vos no podés olvidar lo que forma parte de su código genético, que es el fútbol. El fútbol. A ver, él se apresuró muchísimo al decir, hagamos un partido entre visitantes y locales. Sin duda, sí. Y después mirá lo que pasó. O sea que me parece que en algo... Ahora, la gente de River cree en un complot, Que la gente de River, mira, yo te digo una cosa, yo soy hincha de Boca, me conviene la general de la ley. Ahora, cada uno vamos al partido del domingo. Yo soy del 20% que mira Boca River. Pues vamos al partido, el que gane el mejor. Van a tener dificultades, pero el que gane el mejor. Y ya, y listo. ¿Vos sos hincha de River o Boca? No, soy de Boca, Vamos. pero... Está muy despareja esta mesa, pero me faltan tres acá. Pero en realidad yo creo que la cuestión ahora... Sí, River dice eso, en algún momento Boca también planteó que se le diera al partido por ganado en el escritorio. Yo creo que acá en el fondo se está viendo si se puede salir de este papelón gigantesco la forma más ordenada posible. Lo que me preocupa más, y que por ahí el domingo ocurre, lo que me preocupa más es que no queda nada de acá para adelante para decir fue un hecho circunstancial. Ahora, Jorge, a mí me parece que esto es el símbolo un poco de la dirigencia nuestra, ¿no? Porque si Tapia, que creo que es el presidente de la AFA, ¿no? Y el presidente de Boca y el presidente de River se hubieran unido, no hubieran podido ser arrasados por la Conmebol como fueron. Pero te lo pongo en otra perspectiva. ¿Y por qué no pensamos la relación de las comisiones directivas de los equipos de la Argentina con las barras bravas? Y si las barras bravas solamente hacen negocios cuando hay clásicos o cuando hay campaña electoral. O sea, a ver, acá allanaron una cueva de un tal Caverna Godoy.
que es el jefe de la barra brava de River. ¿Y cuántas cosas pasaron en la cancha de Boca con las barras bravas? ¿Dónde está la responsabilidad de Angelici, Donofrio? Moyano es el presidente independiente. Y el Chiqui Tapia es su cuñado. Bueno, por eso ahora en extraordinarias va a haber una ley barra brava. Pero bueno, claro, puede haber una ley. Hay una cosa que es, digo, muy desproporcionada. Sí. Puede haber una ley de barra brava. Las leyes solas no resuelven la realidad, son una parte de la solución de la realidad. Acá creemos que tenés una ley. Sí, es muy mágico eso. Si no, no habría delito, ni homicidio, ni nada por el estilo. No alcanza con endurecer penal. Hay eso y Boca River se juega en España. Sí. Es un poco desproporcionado. Boca River se juega en España porque no fue más allá de la responsabilidad de la barra brava que existe, porque las fuerzas de seguridad no hicieron no se organizaron lo suficiente como para que pasara el micro de River. Sí. Es desproporcionado. Ahora, ¿eso con qué tiene que ver? Porque yo empiezo a pensar mal. Es un fracaso, yo lo vivo como un fracaso. Pero el presidente de Real Madrid es el 6º concesionario de obra pública de la Argentina. El señor Florentino Pérez. ¿Sí? 6º concesionario de obra pública de la Argentina. Es presidente de Real Madrid. ¿Y cómo lo vinculas? ¿Y cómo? Están haciendo un negocio. Me parece que el Real Madrid está haciendo un negocio. El señor hace un negocio. Yo no estoy haciendo. Yo digo, hasta ahora tengo eso. Pero es un fracaso de la dirigencia argentina. Primero. Es un fracaso del Estado argentino. Bueno, sí, pero. Argentino. Pero los señores Angelici, Donofrio y Tapia no son el Estado. No, pero el Estado debió garantizar que el micro pasara. Dale tiempo. Ahora, el Estado debió garantizar que el micro pasara, sobre todo porque, como dice Román, el presidente tiene ADN, no solo es hincha de Boca. Sí. Como ellos dos. Él fue presidente. Pero no solo hizo su carrera política. Yo soy de Racing, claro. Por eso digo, yo soy el 20%. El presidente de Boca, el señor Angelici, es uno de los operadores de la mesa chica del gobierno en el Poder Judicial. El problema es mucho más grave, Clara. Si se resolviera con la ley, imagínate que ya lo hubiesen hecho antes. Acá lo que es muy difícil de digamos, alguna manera de separar es la vinculación entre la política, el fútbol y estos grupos que a veces toman forma de agregar el narcotráfico ahora también. Bueno, por supuesto, pero pues son grupos lavado de dinero, obviamente, son grupos delictivos multipropósitos. O sea, claro. No hay que pensar las barras como los hinchas que van a la cancha a alentar. Es una mafia que puede ser para entradas de fútbol o para cualquier otro propósito. Y eso es una mafia muy difícil de erradicar y es muy complejo. Eso es lo que está de fondo. Después están los episodios como lo del fin de semana pasado. Eso es muy complicado porque están todos metidos. El problema es que están metidos los dirigentes, digo, y Macri como dirigente de Boca debe haber tenido algún contacto también con la barra brava, digo, ¿hasta dónde están dispuestos a avanzar? Es lo difícil, ¿no? Digo, porque si no avanzan, vas a cerrar esta crisis con un partido de fútbol en Madrid, lo cual es ridículo, porque es muy absurdo. Torneo de América Latina. Y no resolves nada. No resolviste nada, y después se va a volver a repetir. Obvio. Y más en campaña electoral. Ahora, ya está instalado la Copa Conquistadores de América, ya está. Madrid ya está instaladísimo. Ahora yo digo, también hay un país fanatizado hasta la enfermedad, porque dejá las barras bravas, que ya es una mafia, los salvajes que tiraron piedras, pero cuando Angelici, Infantino, que vos no lo querés nada, iban ahí cerca de la confitería, fue un desastre, lo insultaban, y eso es gente que estaba en la platea y no es un tipo barra brava. La plata no te hace educado. Ese es un problema. ¿No? Sí, hay un problema social. Millones no te hacen social. Bueno, yo creo que lo que representó claramente, de alguna manera, esa rotura interna de la sociedad fue el video de esta madre poniéndole las bengalas al hijo a un chico muy chiquito. Demuestra de alguna manera la locura. Eso es, creo, son varios estamentos los que están complicados con este tema. Nos quedan 3 minutos. El tema de esta decisión de Patricia Bullrich en cuanto a la posibilidad de utilizar armas de fuego en las fuerzas de seguridad, creo que va a desatar una discusión. Obviamente no la vamos a resolver acá, pero quisiera una opinión de cada uno de ustedes. Muy cortita. De armas de fuego en condiciones de manifestaciones masivas, porque si no usan. El punto es ese. En caso de peligro inminente de muerte, van a poder hay dos cosas, claro, hay dos cosas. Una es... Y además agrega, lo digo textual, cuando resulten ineficaces otros medios. Bien. No violentos. Bien. Las fuerzas de seguridad usan. Lo que no pueden hoy es disparar por la espalda. Eso habilita a disparar por la espalda.
Y se supone que si se dispara por la espalda a una persona, esa persona dejó de ser un riesgo. Sí, se dispara por la espalda. Sí. En las películas norteamericanas uno ve al FBI diciendo, y en la realidad tiene bastante que ver con eso, ya no podemos, ya se dieron vuelta, no podemos tirar. Silvia. Me parece horroroso. Me asusta mucho esta medida. Me parece que no es democrático, es horrible. Además, pueden disparar sin dar la voz de alto. Realmente nunca. ¿Te parece peligroso? Muy peligroso. Martín. Me parece que tiene que ver con un empoderamiento de la policía y con un discurso que quiere asumir el gobierno, digo, ¿no? No pueden frenar los piquetes, no pueden controlar el Boca River. Bueno, me parece que tiene que ver con eso. Yo lo que digo es que si vos tuvieras una policía entrenada y preparada en un sistema democrático, yo analizaría si la norma es correcta o no, pero estás aplicando una norma en una policía que no es absolutamente eficaz y que se le puede ir de mano. Jorge. Grave. Es riesgoso. Es riesgoso. Es riesgoso. Creo que más que la norma en sí es la aplicación. Esas circunstancias son muy complicadas, es difícil determinar si se dio la voz de alto o no, cómo es la situación. En general nosotros vemos que hoy estas situaciones de alguna manera controvertidas no se alcanza a definir nunca cómo ocurrieron los hechos. Esto creo que va a agregar un poco más de condimento a una situación que en general es incierta y peligrosa. Ahora, está claro que Patricia Bullrich lanza esto en el medio de un fortalecimiento de ella como consecuencia de haber tenido un G20 en paz, cuando en otras partes del mundo hubo desastres de todo tipo, ¿no? Sí. Ahora, ¿crees que arriesga? Yo creo que es riesgoso. El gobierno en todo caso está tomando una decisión estratégica para decir este tema de la seguridad puede ser un activo en términos de exhibir algún tipo de éxito. No sé si con esta medida lo van a lograr, porque con que haya un solo caso donde haya un abuso o un sobrepaso de esta norma, se va a volver a instalar una sombra. Martín. Eso en general suele terminar y suele quedar claro que pasa cuando la bala por la espalda no va a un chico con gorrita y morocho, sino a gente como alguno de nosotros. Y ahí empieza la crisis. Pero la verdad, uno ya sabe que es así. ¿Para qué llegar a ese punto? El balazo por la espalda no es para nadie. ¿Román? Sí, coincido 100%. Yo lo que creo que las normas se tienen que disponer cuando quien las va a ejecutar entiende la racionalidad de la norma. O sea, ese es un último recurso. Vos le estás dando a miembros de la Policía Federal, que sabemos en muchos casos cómo funcionan, una atribución que excede quizás a la lógica de su propio entendimiento. Para mí es muy riesgoso, muy riesgoso. Además, creo que tiene un fin electoral también, digo, ¿no? Sí, la aplicación de Bolsonaro a través de la bolsonarización, digo, captar ese voto, que acá al no haber un Bolsonaro, el gobierno quiere, por un lado, captar ese voto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima semana.